Ciudad de México, Finca Catipuato, Tlalpan, 1956. La tarde caía despacio sobre los jardines de la hacienda. El olor a jazmín entraba por las ventanas abiertas. Afuera, los pájaros continuaban su rutina. Adentro, el silencio era otro. Era el silencio de dos mundos a punto de colisionar. Pedro Infante estaba sentado. El hombre más querido de México. El ídolo de 40 millones de personas. Sentado. En el sillón de la diva más temida del cine mexicano. En su propia casa. Con el sombrero entre las manos. Nervioso. Porque delante de él no había un director, ni un productor, ni un periodista. Delante de él estaba María Félix. Y ella lo miraba. Lo miraba de la manera en que solo María Félix podía mirar a un hombre. Sin parpadear. Sin sonreír, con esa frialdad incendiaria que llevaba décadas paralizando a reyes, pintores, presidentes y poetas. Pedro habló. Le explicó el proyecto, la película, el personaje. Le habló de corazón, como él siempre hablaba. Y ella escuchó. Y cuando él terminó, hubo un silencio que duró exactamente 4 segundos. 4 segundos. Entonces María Félix extendió la mano. Despacio, con una determinación que no admitía negociación, y tomó entre sus dedos la esclava de oro que Pedro llevaba en la muñeca. La esclava que le había dado su esposa, Irma Dorantes. La deslizó hacia afuera, lentamente, sin apartar los ojos de los suyos. Pedro Infante no dijo nada, no retiró la mano, y con esa joya en la palma, María Félix pronunció las palabras que dejarían a todos completamente helados. Esta es esa historia. Para entender lo que ocurrió aquella tarde de 1956, hay que retroceder décadas. Hay que volver a un México que ya no existe. A las salas oscuras donde el pueblo lloraba y reía al mismo tiempo. A los estudios de Churubusco, donde el celuloide olía a sueños posibles. Hay que volver a la época de oro del cine mexicano. Y en esa época dorada, hubo 2 estrellas que brillaban con una intensidad sin igual. Tan brillantes, tan distintas, tan inevitablemente destinadas a encontrarse. La primera llegó del desierto de Sonora. María de los Ángeles Félix Güereña nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, un pueblo del desierto sonorense donde el calor dobla el tiempo. Y las mujeres aprenden desde niñas que la belleza es una espada de doble filo. Era la 7ª de 16 hijos. Creció entre la aridez y la majestuosidad de la sierra, mas con un padre distante y una madre que le enseñó, sin palabras, que la dignidad no se mendiga. Se dice que desde pequeña había en sus ojos algo que no pertenecía a los patios de la provincia. Algo que pertenecía a un escenario mucho más grande que cualquier pueblo de México. Llegó a la Ciudad de México por accidente o por destino, que a veces es lo mismo. No buscaba la fama la encontró a ella. Un productor la vio en una fiesta en 1942 y quedó detenido en seco, como se detiene uno frente a una obra de arte que no esperaba encontrar. El director Fernando Palacios la convocó para protagonizar su primer filme, El Peñón de las Ánimas. El país entero quedó electrizado. En la pantalla no había una actriz, había un fenómeno. María Félix no interpretaba personajes débiles. No lloraba por un hombre en la penumbra de un cuarto. Sus mujeres mandaban. Sus mujeres decidían. Sus mujeres destruían a los hombres que se interponían en su camino. Y lo hacían con elegancia, con una sonrisa apenas dibujada, con esa mirada que era a la vez una caricia y una sentencia. La llamaron La Doña. Y no era un apodo, era una coronación. En menos de una década hizo más de 40 películas. Rodó en México, en Italia, en España, en Francia. Los europeos se inclinaron ante ella. Jean Cocteau le escribió poemas. Diego Rivera, el muralista más importante de México, la inmortalizó en sus murales, y le confesó, con la humildad de los grandes, que ella era su obra maestra. Agustín Lara, el poeta del bolero,
Le compuso María Bonita y después se casó con ella, porque quererla desde lejos era demasiado, y quererla de cerca era demasiado también. El 18 de octubre de 1952, en la finca Catipuato de Tlalpan, ante 400 invitados que incluían artistas, políticos y diplomáticos, contrajo matrimonio con Jorge Negrete, el charro cantor. La prensa la bautizó como la boda del siglo. Duró 14 meses. Jorge murió el 5 de diciembre de 1953. Y María Félix siguió adelante, porque ella siempre seguía adelante. Eso era María Félix. No una mujer, un principio. El segundo astro llegó del norte de Sinaloa. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, aunque fue en Guamúchil donde creció entre madera y música, entre el oficio de carpintero y la guitarra que aprendió a tocar de oído, porque la música no se aprende, se siente. Su padre era músico, y algo de esa herencia melódica se instaló en la garganta del muchacho como una promesa que el mundo tardaría en escuchar. Pedro Infante llegó a la capital sin dinero y con una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Tocaba en cantinas, en cabarets de 10 centavos la pieza, en verbenas del barrio. Era el hombre del pueblo porque venía del pueblo. No fingía humildad. Era humilde. No actuaba la generosidad. Era generoso. Cuando ganó dinero, lo repartió. Cuando se convirtió en estrella, siguió siendo el muchacho de Guamúchil que ayudaba a los vecinos y construía muebles con sus propias manos. En las pantallas mexicanas, Pedro Infante era invulnerable. Interpretó a Pepe el Toro, al obrero noble que sufre pero no se rinde, al padre amoroso, al amigo leal, al hombre que llora sin vergüenza y canta sin pudor. México lo amó con esa intensidad territorial, casi religiosa, con la que los pueblos aman a quienes los representan. Cuando Pedro Infante cantaba, 40 millones de personas sentían que alguien por fin hablaba en su nombre. 2 mundos, 2 reinos, 2 coronas. María Félix, la reina del palco, del abrigo de bisón, de la mesa de los intelectuales europeos. Pedro Infante, el rey de las cantinas, de las noches de mariachi, del corazón desbordado del pueblo mexicano. Eran espadas enfrentadas, perfectamente distintas. Y un hombre tuvo la audacia, o la locura, de imaginarlos juntos en la misma pantalla. Y ese hombre se llamaba Ismael Rodríguez. El año era 1955. Ismael Rodríguez era el director más ambicioso de la época de oro. Había dirigido a Pedro Infante en la trilogía de Nosotros los pobres, y conocía la alquimia de ese hombre frente a la cámara mejor que nadie. Pero soñaba con algo más grande. Soñaba con una historia de amor imposible. La historia de un indio, un hombre del campo, que se enamora de una mujer que no puede pertenecer a su mundo. Una historia de barreras y sacrificio. Una historia que haría llorar a México entero. Y para ese papel, para esa mujer inalcanzable, Ismael Rodríguez tenía solo un nombre en la cabeza: María Félix. La llamó, le mandó el guión. Y esperó. No tuvo que esperar mucho para recibir la respuesta. Fue un no rotundo, sin matices, sin cortesías innecesarias. Un no que sonó como una puerta cerrada con llave, con tranca y con cerrojo. María Félix leyó las primeras páginas del libreto y lo devolvió con una explicación que dejó al director sin palabras. Aquí hay algo que muy poca gente sabe. María Félix no rechazó la película por vanidad ni por soberbia. La rechazó por una razón que la define mejor que cualquier anécdota de diva. La rechazó por convicción intelectual. La rechazó porque consideraba que el guión era mentira, que la representación del personaje indígena era una caricatura, un estereotipo pintoresco que no tenía nada que ver con la realidad de los pueblos originarios de México. Los indios no hablan así, diría más tarde en una entrevista con el periodista Ricardo Rocha. No caminan así, no son así. Pedro Infante hacía el papel de un indio, pero un indio no es así,
Para nada. Había en esas palabras algo más que un juicio estético. Había una postura, la misma postura que había guiado toda su carrera. La negativa a participar en aquello que le parecía falso, ni condescendiente, reductor. Pero había otra razón, una razón que María admitiría con esa honestidad brutal que la caracterizaba. No quería compartir créditos con Pedro Infante, no porque le tuviera envidia, sino porque los mundos de ambos eran tan distintos que a ella le parecía artísticamente incompatible. Pedro hacía películas populacheras, declaró sin diplomacia, películas de cantinas y llantos y machismo bien empaquetado. Y ella, porque había rodado en Francia con las cámaras más sofisticadas de Europa, que había trabajado con los guionistas más exigentes del continente, no podía verse en ese mismo universo. Eran demasiado diferentes. Y esa diferencia para María Félix no era un puente, era un abismo. Lo que pasó en los siguientes 8 meses se convertiría en leyenda. Ismael Rodríguez no se rindió. Primero intentó convencerla con dinero. Le ofreció una cifra mayor a la pactada. Ella dijo que no. Le ofreció más. Ella volvió a decir que no. El director hipotecó su propia casa para aumentar el presupuesto. Ella ni se inmutó, porque el problema nunca había sido el dinero. El problema era el principio. Y nadie en México podía comprar los principios de María Félix. Fue entonces cuando Pedro Infante tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió ir personalmente, solo, sin intermediarios, sin productores, sin representantes. Decidió tocar la puerta de la mujer más difícil del cine mexicano y pedirle, de hombre a mujer, de artista a artista, que reconsiderara. Había algo extraordinario en ese gesto. Pedro Infante era el ídolo de México. No necesitaba rogar nada a nadie. El pueblo lo habría seguido hasta el fin del mundo. Cada película suya era un acontecimiento nacional. Cada canción, un himno generacional. No tenía nada que demostrar, y sin embargo, ahí estaba. Cruzando la ciudad, llegando a Tlalpan, llamando a la puerta de la finca Catipuato. No como una estrella, sino como un hombre que creía en lo que quería construir. Los productores que lo acompañaban esperaron afuera. Pedro entró solo. La finca Catipuato era un lugar de dimensiones considerables, de jardines donde el tiempo parecía haberse detenido, de habitaciones con objetos que eran souvenirs de una vida vivida en 3 continentes. María Félix lo recibió en la sala, cortés, distante, con esa cortesía que en ella funcionaba exactamente igual que una muralla. Pedro habló, con paciencia, sin prisa. Le explicó por qué creía en la película. Le habló del personaje de Tizoc, no como el director lo había escrito, sino como él lo sentía. Un hombre simple, de tierra, que ama con una fuerza que no entiende pero que no puede controlar. Un hombre que sabe desde el principio que va a perder, y que lo acepta, porque el amor no se mide en victorias. Le habló de México, le habló del pueblo. Y mientras hablaba, la distancia en los ojos de María fue cambiando, muy despacio, de manera casi imperceptible. No porque sus argumentos la hubieran convencido del todo, sino porque en Pedro Infante había algo que era difícil de ignorar. Una autenticidad sin artificio. Una presencia que no necesitaba del escenario para existir. La conversación duró más de 1 hora, y entonces sucedió. María Félix miró la muñeca de Pedro. La esclava de oro brillaba en la piel bronceada del actor, una joya que Irma Dorantes, la esposa de Pedro, le había regalado. Una joya íntima, una cargada de historia privada. María extendió la mano, despacio, con total naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo, y tomó la esclava. La deslizó fuera de la muñeca de Pedro Infante, con la misma calma con que se toma un objeto que siempre fue tuyo. Pedro no dijo nada. No retiró el brazo, no protestó, no preguntó. El silencio duró exactamente 4 segundos. 4 segundos en los que todos los que estaban en esa habitación
habrían quedado completamente helados si lo hubieran visto. Porque lo que María Félix hizo en ese momento no fue simplemente tomar una joya. Lo que hizo fue trazar una frontera. Fue decirle a Pedro Infante, sin una sola palabra, aquí mando yo. Las reglas de este juego las pongo yo, y si quieres que forme parte de tu mundo, lo haré, pero en mis términos, y solo en mis términos. Fue cruzar la línea, y dejó a todos completamente helados. Porque Pedro Infante, el ídolo, el macho, el hombre que hacía llorar a México entero con su sola presencia, no solo aceptó el gesto, lo aceptó con una sonrisa, y esa sonrisa fue quizás el momento más generoso, el más elegante, de toda la historia del cine mexicano. María Félix cerró la mano alrededor de la esclava y dijo, «Está bien, hago la película, pero en mis condiciones». Las condiciones fueron 3 y fueron inapelables. La primera, ella cobraría más que Pedro Infante. Él lo aceptó sin negociar, con la misma naturalidad con que aceptó perder la joya. Segunda, su nombre aparecería primero en los créditos, antes que el del propio protagonista de la película. Ismael Rodríguez lo aceptó porque no tenía opción. Tercera, el director tendría que comprometerse a filmar otra película para ella, después de Tizoc. Esa película sería La Cucaracha, que María protagonizaría junto a Dolores del Río. Ismael Rodríguez firmó todo. Pedro Infante firmó todo. Y en mayo de 1956, las cámaras comenzaron a rodar en la Sierra Norte de Puebla, en el hermoso municipio de Tenango de las Flores, en Huauchinango, donde las montañas se elevan sobre los valles como guardianes de piedra, y el cielo tiene un color que las ciudades no conocen. Pero ahí viene algo que casi nadie cuenta. Lo que pasó durante el rodaje no fue la guerra que muchos esperaban. No hubo gritos, no hubo portazos, no hubo el enfrentamiento épico entre dos voluntades igualmente indomables. Lo que hubo fue algo mucho más inesperado, mucho más complicado de explicar. Hubo una especie de respeto silencioso, difícil, imperfecto, pero genuino. Pedro Infante era el primero en llegar al set y el último en irse. Conocía sus diálogos de memoria, todos los ángulos de la cámara, todas las marcas del piso. Para María Félix, que venía de trabajar con los más rigurosos directores europeos, ni ese nivel de profesionalismo no era poca cosa. Lo observó. Y en ese muchacho de Guamúchil, que había aprendido su oficio a base de trabajo y voluntad, reconoció algo que el dinero no puede comprar: una vocación genuina. Pedro, por su parte, estaba verdaderamente intimidado. No lo disimulaba bien. María Félix, en cualquier habitación en la que entraba, cambiaba la temperatura del aire. Había en ella una gravedad particular, una manera de ocupar el espacio que hacía que el resto del mundo pareciera decorado. Pedro la miraba con esa admiración desnuda, casi infantil, que tenía cuando algo lo sorprendía de verdad. Pedro siempre se consideró un hombre de pueblo, y estar ante una personalidad tan poderosa como la de ella debió de haberle resultado aterrador. Pero Pedro Infante le llevaba serenatas. Llegaba a las noches a la puerta de su habitación con una guitarra que él mismo había fabricado en su carpintería. No pedía permiso. Solo cantaba. Y ella escuchaba desde adentro, a veces sin abrir la puerta, pero escuchaba. Los productores y el equipo técnico se quedaban a distancia prudente, sin atreverse a interrumpir ese ritual que no estaba en ningún guión. También le mandó construir un comedor, un mueble hecho con sus propias manos, como él hacía cuando quería regalarle a alguien algo de sí mismo, algo que costara no dinero sino tiempo y sudor. A María recibió el regalo con esa serenidad suya que era imposible de descifrar. Nadie sabía si le gustaba, nadie se atrevía a preguntarle. Y luego llegó el día de la escena que nadie olvidaría. Era la escena junto a la presa de Tenango de las Flores, las montañas de la Sierra Norte de Puebla en el horizonte. El agua quieta, oscura, reflejando el cielo. Tizoc mirando a María con esa expresión que era su especialidad.
la de un hombre que sabe que está perdido y que el amor que siente es más grande que su capacidad de contenerlo. Y Tizoc tomó la guitarra y comenzó a cantar, Te quiero más que a mis ojos. La voz de Pedro Infante tenía la cualidad de los fenómenos naturales. No se anunciaba, simplemente ocurría. Era una voz que no pedía permiso para entrar en el cuerpo de quien la escuchaba. Una voz que venía de muy adentro, o de esa zona donde los hombres guardan lo que no saben cómo decir con palabras. María Félix estaba frente a él, con el personaje de María Puesto, la mujer que no puede amar a Tizoc, y que sin embargo lo ama con una desesperación que intenta ocultar. Y mientras escuchaba esa voz, algo ocurrió que nadie en el set esperaba. Los ojos de María Félix se llenaron de lágrimas, verdaderas, reales, no de actuación. María Félix llorando. El equipo de cámara siguió filmando. El sonidista siguió grabando. Pero todos habían dejado de respirar. Porque en 20 años de carrera, María Félix nunca había llorado en pantalla de esa manera, con esa vulnerabilidad sin defensa, con esa rendición sin condiciones. Cuando la canción terminó, el silencio en el set fue total. 8 segundos de silencio absoluto. La cámara seguía corriendo. Pedro Infante bajó despacio la guitarra, miró a María, y ella, sin decir una palabra, se giró levemente hacia un lado. Un gesto mínimo, suficiente. El director de fotografía bajó los ojos. Los técnicos miraron al suelo. Nadie quería ser testigo del momento, o quizás todos querían serlo, pero nadie se atrevía a admitirlo. Ismael Rodríguez dejó correr la cámara casi un minuto más antes de gritar «¡Corten!». Años después, en una entrevista, María Félix hablaría de esa escena con una honestidad que sus más cercanos consideraron extraordinaria. Pudimos haber hecho algo mejor en el cine. En la vida no teníamos casi nada en común. Porque Pedro no sabía tratar a las mujeres de igual a igual. Las palabras sonaban como una crítica, pero quien conocía a María Félix sabía que eran también un elogio oblicuo, porque el hecho mismo de que ella lo dijera significaba que Pedro Infante era el único hombre que había logrado hacer llorar a la doña, y eso no era poca cosa, eso era casi todo. La película se terminó de filmar a fines de 1956, pero no se estrenaría cuando se esperaba. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante abordó un avión bimotor en el aeropuerto de Mérida, Yucatán. Minutos después, el aparato cayó a tierra. El ídolo de México tenía 39 años. La noticia se extendió por el país como una ola, como el sonido de una campana que no para de resonar. Las estaciones de radio interrumpieron su programación. Las escuelas suspendieron clases. En los mercados, en las cantinas, en las esquinas de los barrios, los hombres adultos lloraron sin avergonzarse. Las mujeres rezaron. Pues los niños no entendían por qué los adultos estaban de luto por alguien que no era de su familia. Y sin embargo también lloraban, porque el dolor es contagioso cuando es verdadero. 40 millones de mexicanos lloraron a Pedro Infante. María Félix no habló de su muerte en público en esos primeros días. Era su manera. El dolor de María Félix no necesitaba testigos. Pero quienes la rodeaban en esas semanas dijeron que algo en ella había cambiado, que había dejado de caminar con esa ligereza implacable de siempre, que a veces se detenía en medio de una conversación, con la mirada puesta en ningún lugar. 6 meses después de la muerte de Pedro Infante, Tizoc. Amor Indio se estrenó en las salas de la Ciudad de México. La proyectaron simultáneamente en decenas de cines. La gente hizo fila desde la madrugada. Había algo en esa noche que no era simplemente el estreno de una película. Era un velorio con música. Era una manera de despedirse. Cuando en la pantalla apareció la escena junto a la presa. Cuando esa voz comenzó a cantar, «Te quiero más que a mis ojos». Cuando los ojos de María Félix se llenaron de lágrimas reales, genuinas, en las que nadie había creído posible antes, y que ahora,
con Pedro muerto, cobraban una dimensión que hacía daño. En esa sala oscura, todo México lloró junto a ella. Hay un detalle de esa noche que casi nadie conoce. Entre el público del estreno estaba Irma Dorantes, la viuda de Pedro Infante, a la actriz y esposa del ídolo, que había dado a luz a su hija mientras él filmaba Tizoc. Irma Dorantes, que había visto a Pedro salir rumbo a casa de María Félix aquella tarde de 1956, con su esclava de oro en la muñeca, y que lo había visto regresar sin ella. Nadie le preguntó aquella noche qué sintió. Nadie se atrevió. Irma miró la pantalla con esa expresión cerrada que tienen los que saben demasiado sobre los hombres que amaron. Y cuando la canción terminó y la sala entera prorrumpió en un llanto que era casi canto, Irma Dorantes guardó silencio. Algunos dijeron haberla visto cerrar los ojos. No más. Años después, en 2018, Irma Dorantes hablaría del rodaje de Tizoc con el periodista Gustavo Adolfo Infante. Era admiradísima, dijo de María Félix, con una dignidad que no admitía interpretaciones, y no añadió más. La película, mientras tanto, viajó. No cruzó el Atlántico con las copias en 35 milímetros y llegó al Festival Internacional de Cine de Berlín, la 7ª edición del festival más prestigioso de Europa. El año era 1958. La película compitió con cintas de Francia, de Italia, de Alemania. Y cuando se anunció el premio al mejor actor, el nombre que resonó en ese auditorio europeo fue el de un hombre que llevaba un año muerto. Pedro Infante. Oso de Plata al mejor actor. Un ídolo de las cantinas mexicanas, y un carpintero de Guamúchil, recibiendo el reconocimiento más alto que el cine europeo podía otorgar. Recibiendo el premio un año después de su muerte. Recibiendo el premio por una película que nunca habría existido sin la esclava de oro, que le quitó una mujer de ojos imposibles, una tarde de 1956, en los jardines de Tlalpan. María Félix supo del premio, y según quienes estaban cerca de ella en ese momento, sonrió. Una sonrisa pequeña, privada, de esas que guarda uno cuando confirma algo que siempre supo. Pero el arrepentimiento llegó después. Con los años, María Félix hablaría de Tizoc como de un error en su carrera. No de la película en sí, ni de Pedro Infante, sino del guión, del retrato de la vida indígena, de la romantización de una realidad que merecía un tratamiento más honesto. Diría que lo hizo porque le prometieron la cucaracha, que lo hizo porque Ismael Rodríguez hipotecó su casa, que lo hizo por los esfuerzos que ya se habían puesto en marcha. Nunca diría que lo hizo por la esclava, nunca diría que lo hizo por ese hombre que llegó a su puerta sin corona, solo con la verdad en la mano y una sonrisa que no sabía esconderse. Pero hay quienes dicen que la esclava de oro estuvo guardada en la casa de María Félix por muchos años, dentro de una caja de madera oscura, entre otras joyas de vida vivida intensamente. Que a veces, cuando alguien le preguntaba por Pedro Infante, María Félix guardaba silencio un momento antes de responder. Ese momento que no era duda, era memoria. El tiempo hizo con Tizoc lo que hace con todas las obras verdaderas. La convirtió en otra cosa. Lo que en 1957 fue una película emotiva sobre amor imposible, se convirtió, con los años, en algo más complejo. En un documento, en un espejo donde México aprendió a verse. En las universidades, los estudiantes de cine analizan las tensiones que María Félix detectó en el guión. La representación del indígena como figura trágica, noble pero condenada, hermosa pero sin agencia. Sus objeciones, que en 1955 parecieron caprichos de diva, resultan hoy extraordinariamente lúcidas. María Félix, sin haber estudiado teoría cinematográfica en ninguna academia, entendía algo sobre representación y verdad que muchos directores de su época tardaron décadas en comprender. En los mercados de la Ciudad de México, en las fondas de provincia, en los bares donde todavía suena la música de Pedro Infante los viernes por la noche,
La historia de la esclava se cuenta como se cuentan las leyendas, con variaciones, con adornos, con ese margen de misterio que garantiza que la historia sobreviva. Hay quienes dicen que la esclava la tenía María en el dedo cuando murió. Hay quienes dicen que se la devolvió a Irma Dorantes años después, en un gesto que nadie vio, pero todos creyeron posible. No importa cuál versión sea la verdadera. Lo que importa es por qué se sigue contando. Se sigue contando porque habla de poder. Porque en un México donde la mujer debía agradecer y ceder y seguir, María Félix se sentó frente al hombre más popular del país, escuchó su propuesta y extendió la mano para tomar lo que quiso. No con violencia, no con gritos, con esa serenidad de quien sabe que la fuerza real no necesita alzar la voz. Se sigue contando porque habla de Pedro Infante también, de la grandeza de un hombre que supo recibir ese gesto sin convertirlo en una herida, que aceptó las condiciones con una sonrisa porque entendía que el arte que querían hacer juntos valía más que cualquier esclava, que hizo llorar a la doña frente a una cámara y nunca se lo dijo a nadie. En 1996, Ricardo Rocha entrevistó a María Félix en una de las últimas grandes entrevistas de su vida. Le preguntó por Pedro Infante. Y ella, la que en ese entonces tenía 82 años, y había vivido suficiente para no tener que impresionar a nadie, respondió con esa honestidad suya que era a la vez su armadura y su verdad más profunda. Pudimos haber hecho algo mejor en el cine. En la vida no teníamos casi nada en común. Porque Pedro no sabía tratar a las mujeres de igual a igual. Y luego, después de un silencio que el periodista tuvo la sabiduría de no interrumpir, no añadió algo más bajo. Pero había algo en él que era muy difícil de ignorar. No dijo qué era. No necesitó decirlo. María de los Ángeles Félix Güereña murió el 8 de abril de 2002, su cumpleaños número 88. Como si la vida hubiera querido que el último día fuera también el primero. Murió en la Ciudad de México que la había coronado 60 años antes. Murió con todas sus joyas guardadas en cajas de madera oscura, con todas sus historias intactas. Pedro Infante sigue cantando en las fondas y en los radios, y en los corazones de un México que no ha podido olvidarlo. Su voz, grabada en acetato hace más de 70 años, suena hoy con la misma claridad con que sonó aquella tarde en las orillas de la presa de Tenango de las Flores, ante una mujer que no quería llorar, y que lloró de todas maneras. Porque hay voces que no piden permiso para entrar, y hay mujeres que toman lo que les pertenece, aunque esté en la muñeca de otro. Esa tarde en la finca Catipuato, María Félix cruzó la línea, y dejó a todos completamente helados. Y la historia que nació de ese gesto ganó el Oso de Plata de Berlín, hizo llorar a 40 millones de mexicanos, y sobrevivió a los dos únicos seres capaces de protagonizarla. Hay una lección en todo esto que va más allá del cine y las estrellas, y las épocas doradas que el tiempo convierte en nostalgia. La lección es esta: que la dignidad no negocia sus condiciones básicas. Hay que saber lo que vales no es arrogancia, es claridad. María Félix lo sabía. Lo sabía cuando rechazó el guión porque lo encontró deshonesto. Lo sabía cuando exigió que se le pagara más que a nadie. Lo sabía cuando extendió la mano y tomó a aquella esclava sin pedir disculpas. Y Pedro Infante, ese hombre que el pueblo amó con devoción casi religiosa, entendió algo que muchos hombres de su tiempo no entendieron: que frente a una persona que sabe lo que vale, la única respuesta digna es el respeto. Sin reservas, sin condiciones. Dos mundos diferentes. Dos maneras distintas de ser grandes. Dos estrellas que brillaron juntas un solo instante en la Sierra Norte de Puebla, frente a una presa que todavía existe, en un lugar donde los lugareños todavía te señalan la piedra donde se sentaron y te dicen, con esa tranquilidad de los que custodian los mitos: aquí estuvieron ellos, aquí estuvo María Félix, aquí estuvo Pedro Infante, y el cine mexicano no volvió a ser el mismo. ¿Alguna vez tuviste que defender lo que vales frente a alguien más poderoso? ¿Alguna vez extendiste la mano y tomaste lo que te pertenecía, aunque el mundo creyera que no era tuyo?
cuéntamelo en los comentarios. Porque esas historias también merecen ser contadas. Si llegaste hasta aquí, ya sabes de qué va este canal. De las historias que el cine mexicano lleva décadas guardando entre bambalinas. Dale like si esta historia te llegó al corazón y suscríbete, porque cada semana hay una nueva leyenda esperando ser desenterrada. Y mientras existan personas dispuestas a defender su dignidad con elegancia, a decir la verdad cuando es incómoda, a extender la mano sin pedir perdón por hacerlo, las historias de María Félix y Pedro Infante seguirán encontrando nuevos oídos que merezcan escucharlas.